¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Margarita Oropés y gracias por acompañarnos en Al Descubierto. Con nosotros un invitado que tiene mucho que decir sobre la situación política y en general del país. Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, titular de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana, estuvo al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática durante 5 años y en el 2014 renunció a su cargo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Vamos a comenzar, por supuesto, con el diálogo que ha sido una de las noticias más importantes de esta semana. Al parecer, el diálogo entre la oposición y el gobierno está en la cuerda floja. Y lo decimos porque a pesar de que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que nadie se va a parar de la mesa, ni en el 2017, ni en el 2018, ni en el 2019, ni siquiera en el 2020, la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición, nuevamente ha dado un ultimátum al gobierno nacional. A 2 días de que se vuelvan a ver las caras, ¿qué se puede vislumbrar que ocurra? ¿Se para la oposición de la mesa o se queda a negociar? ¿Y a negociar qué? Depende de que el gobierno cumpla, no cumpla cosas nuevas, sino las cosas en las cuales se ha comprometido. Cuando el presidente Maduro dice lo que dice, uno tiene dudas si de verdad quiere ayudar al diálogo, porque esa manera de hablar, esa forma de referirse a él, lo que parece más bien es que estuviera saboteándolo, que estuviera agrediéndolo, o si entiende de qué se trata, porque en un diálogo se busca entre gente que opina diferente, entre sectores que tienen puntos de vista contrastantes, inclusive conflictos. Bueno, se busca acercar puntos de vista, se busca buscar zonas de entendimiento, que no parece que está ni en el discurso ni tampoco en la intención del gobierno ahora. El país espera mucho del diálogo. ¿Por qué? Porque sí, está sufriendo muchos problemas y problemas muy grandes. Y porque justamente si el diálogo fracasa, será como ha ocurrido con el que se bloqueen los caminos para el revocatorio, el que se cierren las rutas electorales, que aumenta la incertidumbre y eso tiene un efecto negativo también en la vida de los venezolanos y en la economía venezolana. Voluntad Popular y otros partidos políticos han sostenido una posición más radical, no apuestan al diálogo y dicen que de una vez hay que tomar acciones de calle, movilizaciones, manifestaciones, concentraciones, ir incluso al Palacio de Miraflores. Además de estas, ¿qué otras vías de no concretarse, de pararse la oposición de la mesa de diálogo, qué otras vías se pueden explorar? No ocurrió el referéndum revocatorio en el 2016. ¿Podría plantearse nuevamente el referéndum revocatorio en el 2017? Incluso se podría convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Se retomaría el camino de la enmienda constitucional. ¿Qué vías se pueden para buscar una salida al país? Por cierto, en el plano de la enmienda también el Tribunal Supremo tomó una decisión que cerró ese camino. Aquí lo importante es que haya vías de solución para la crisis política, porque la crisis política es la piedra de tranca que está afectando la crisis económica. Pongo un ejemplo para que estemos todos claros. Cuando se trancó la posibilidad del referéndum y empieza a haber incertidumbre acerca de cuándo puede haber cambio de gobierno, enseguida el dólar paralelo empieza a subir. ¿Por qué? Porque la incertidumbre aumenta la desconfianza. Cuando había la posibilidad, se vislumbraba la posibilidad de una salida, había estabilidad en el dólar paralelo. Cuando hay inseguridad e inestabilidad por incertidumbre, enseguida sube. ¿Eso qué efecto tiene? Que todo es más caro para los venezolanos, que los venezolanos padecen escasez, padecen la inflación. La inflación, Margarita, que no solo es la más alta del mundo, sino que es varias veces más grande que la segunda. El segundo país con más inflación en el mundo es Sudán, un país africano con una guerra interna hasta no hace tanto. Y sin embargo, la inflación es muchísimo menor. Era hace unos meses 5 veces menor que la de Venezuela.
hoy en día es todavía una proporción mucho peor. El gobierno, a través de voceros importantes como Diosdado Cabello, Elías Jagua, ha manifestado que elecciones generales, elecciones adelantadas, elecciones presidenciales no son negociables y que la oposición le ha mentido a sus seguidores. Bueno, fíjate, uno dice, entonces, si de ninguna de las cosas que se puede conversar se está conversando, ¿de qué hablan? ¿Qué opina? ¿Deberían hablar los representantes del gobierno y de la oposición del campeonato de béisbol o de la elección de una Miss? ¿De qué cosas deberían hablar? Porque los temas que le interesan a los venezolanos son los temas que los están afectando. Y ya es un porcentaje muy alto de venezolanos los que piensan que la solución de sus problemas económicos pasa por el cambio político. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen confianza en que este gobierno sea creíble para hacer las reformas económicas que hacen falta. Y es lo que dice además cualquier persona, lo dicen los empresarios, lo dicen los trabajadores, lo dicen los académicos, los economistas, lo dice todo el mundo, porque habría que tomar una serie de medidas económicas que el gobierno no se atreve a tomar o no tendría credibilidad para tomar, y eso tiene un impacto en la vida real. Por eso es que lo que está ocurriendo es que el que no se resuelva la crisis política y el que permanezca a troche y moche, como agarrado con uñas y dientes, Margarita, el gobierno aferrado al poder, le está saliendo muy caro a los venezolanos. Precisamente, ¿quién gana y quién pierde si se disuelve la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición? Si la oposición dice el próximo martes tiro tierrita y no juego más. Pues mire, pierde el país. Por eso es que el gobierno debería pensar muy bien la virtualidad que tiene su estrategia. El gobierno es muy claro, busca dividir la oposición y busca desgastar a la mesa de la unidad, desprestigiándola, mostrando a la gente que no consigue resultados. Esa estrategia, poniendo que tuviera éxito, que yo lo dudo mucho porque ningún número, ninguna encuesta lo corrobora, lo que está haciendo es sufrir, perjudicar a los venezolanos porque hasta ahora el gobierno actúa como si los venezolanos fuéramos sus rehenes. Pongo un ejemplo, el caso del corredor humanitario. Se acordó que se declararía el corredor humanitario para que pudieran los medicamentos llegar hasta la gente que los necesita. La única medida que ha habido después es que el gobierno confiscó los medicamentos que había traído Cáritas. Es decir, más bien es una medida en sentido contrario a lo que se había acordado. No hay ninguna justificación para que la autoridad, que tiene además el deber de actuar como el gobierno de todos los venezolanos, sin embargo, considera a las personas como rehenes en una negociación. Este domingo se venció el plazo límite para que la Asamblea Nacional designara a los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que se les venció el periodo, este 4 de diciembre, Socorro Hernández y Tania D'Amelio. Sin embargo, el pasado viernes, el Bloque de la Patria acudió al Tribunal Supremo de Justicia, les pide que declare la omisión legislativa y que proceda el Tribunal Supremo a designar a los dos rectores. Y esto no estaba dentro de los acuerdos ya pautados en la mesa de diálogo. Así es, fíjense, los dos rectores que faltan son uno el postulado por las universidades y otro el postulado por el Poder Ciudadano. La comisión nombrada por la Asamblea Nacional avanzó en sus trabajos y uno de los acuerdos anunciados por el diálogo fue el de realizar esa elección consensuada, porque recordemos que se necesitan 2/3 y con el secuestro de los diputados de Amazonas y la absurda sentencia del Tribunal Supremo que dice que sigue siendo 112 el quórum de 2/3, por lo tanto, sin esos diputados no lo sabría, al mismo tiempo que se impide que los diputados estén allí, también se impide la posibilidad de un consenso en la idea de hacerlos designar en el Tribunal Supremo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso, Margarita? Porque lo que necesita el país ahorita es un CNE en el que todo el mundo confíe. Esta es una oportunidad y hacer la elección por consenso, hacer la elección
de mutuo acuerdo ayudaría a eso, ayudaría a la salida electoral, que es lo que va a transmitir confianza a los venezolanos. El asunto es que muchos venezolanos hoy piensan que en el plan del gobierno está que no haya elecciones más nunca, porque como al gobierno le gustaban muchas elecciones cuando las ganaba, pero cuando empezó a perderlas ya no le gustan tanto. Precisamente hablando de los 3 diputados de Amazonas, al parecer este ha sido uno de los puntos más conflictivos dentro de las negociaciones o las conversaciones que se han llevado a cabo entre el gobierno y la oposición. El gobierno les pidió que los desincorporara. La Asamblea Nacional acata y los desincorpora. Ahora el Ejecutivo dice que no, que hay que desjuramentarlos, que es una figura. ¿Cómo se puede resolver este conflicto si dentro de los puntos, también los 5 puntos, se habla de elecciones generales, hacer nuevamente elecciones en Amazonas? Pero también vemos por otro lado que los diputados, los 3 diputados de Amazonas de la oposición no quieren medirse nuevamente porque dice que ganaron en buena lid. Ahora, la oposición ha transigido y con el gobierno en esto y para buscar un entendimiento. Y se desincorporaron los diputados, además. ¿Quién proclama? Recordemos las cosas bien, porque es que como todo se pone chueco, entonces nos cuesta entender. ¿Quién proclama a los diputados? Los diputados fueron elegidos y los proclama la autoridad electoral, la Junta Electoral de Amazonas, que es un órgano auxiliar del Consejo Nacional Electoral. Después ocurrió que el Tribunal Supremo no ha anulado esa elección, sino que aceptó una causa contra esa elección y cautelar, eso es, provisionalmente, digamos, desincorporó a los diputados, decidió su suspensión, la suspensión de las causas de la elección, de tal manera que no podían estar. Entonces los diputados no es que están anulados, es que provisionalmente han sido suspendidos, porque no es una decisión sobre el fondo. La Asamblea ha hecho lo único que puede hacer, porque la Asamblea no es la que proclama a los diputados. ¿Qué es? Bueno, aceptó su desincorporación y se desincorporaron. Pero ahí parece muchas veces que el gobierno está como en el cuento aquel que había del gallo pelón, que si es que preguntan una cosa y cuando se la hacen dicen que es otra. Y cuando hacen esta otra que dicen, entonces vuelve a la hipótesis anterior. El gobierno no ha querido en la vida real tomar la decisión, ni acepta el resultado de Amazonas, ni anula la elección de Amazonas, porque mientras tanto el Tribunal Supremo tampoco ha decidido sobre el fondo de la materia. La realidad es que ahorita el Estado de Amazonas no tiene diputados en la Asamblea Nacional, por lo tanto toda la población del Estado de Amazonas está sin representación. La realidad es que uno de los 3 diputados indígenas, el del sur, no está tampoco asistiendo. Están los diputados indígenas del Oriente y de Zulia y los Andes, pero el de la circunscripción del sur, ese tampoco es aceptado en este momento. Una parte de los venezolanos no está siendo representado y está eso en esa suspensión, cuando en realidad se acusa de desacato a la Asamblea Nacional, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que otros órganos del poder público están desacatando la Constitución. Okay. En la próxima parte yo quisiera que conversáramos sobre la intermediación de la Iglesia, el interés del Papa Francisco de ayudar a resolver la crisis que en estos momentos vive Venezuela. Hacemos una pausa y dentro de poco no se aparten de nuestra sintonía. Continuaremos conversando con Ramón Guillermo Aveledo. Y continuamos en Al Descubierto conversando con Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Quisiéramos conocer su opinión acerca de cuál ha sido la participación o cómo ha visto la participación del Vaticano y de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Martín Torrijos en el conflicto venezolano. Y si usted cree que la mediación del Papa le ha dado oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que para cualquier gobierno sería un motivo de preocupación el que la comunidad internacional esté tan interesada en la situación venezolana
esté tan concernida que UNASUR se movilice y designe nada menos que a 3 expresidentes para facilitar, para acercar el diálogo con la oposición, y que después el Vaticano mismo el Papa expresado su disponibilidad. Si normalmente un gobierno no necesita de terceros para hablar con sus ciudadanos, el de Venezuela lo necesite es porque una parte de sus ciudadanos al menos no le cree y necesita de fiadores, necesita de terceros. Los expresidentes Torrijos, Rodríguez Zapatero y Fernández fueron designados por UNASUR y fueron vistos por distintas expresiones que habían hecho ellos, sobre todo Rodríguez Zapatero, a mi modo de ver, digamos, con poca prudencia, en razón quizás de que tiene una vasta experiencia política, pero no una experiencia en la mediación internacional, se veían como muy, digamos, escorados hacia el lado del gobierno. En cambio, la presencia del Vaticano es una cosa de mucha autoridad. Y el Papa Francisco no es la primera vez que se interesa en Venezuela. Desde que llegó, el Papa Francisco ha estado dedicando distintas intervenciones y expresiones y digamos, la más reciente manifestación de su interés y su afecto por Venezuela fue la designación de mi estimado amigo, el arzobispo del estado de la ciudad de Mérida, Baltasar Porras Cardoso, como cardenal, que es algo que nos alegró mucho a los venezolanos, no solo a los católicos venezolanos, sino a todos los venezolanos, porque Monseñor Porras es una persona muy, muy respetada. Entonces, el Papa tiene una autoridad universal y un cariño muy particular por Venezuela, y un papel muy útil. Por eso es que hay que cuidar muy bien esa presencia, que no se deteriore, que no se desgaste, que no se pierda, no se devalúe. ¿Por qué? Porque como en el entendimiento entre los venezolanos está la esperanza de que salgamos de esta situación tan grave, entonces todo lo que contribuya a que ese entendimiento se produzca y el diálogo es una posibilidad. Porque tú me planteabas antes, bueno, ¿qué más se puede hacer? Bueno, dialogar es una manera de expresar la lucha política cívica, también la manifestación pacífica, también el debate en la opinión, el debate parlamentario. Sí, hay distintas cosas que se pueden hacer para que se sienta la protesta de la gente y para que además la esperanza de la gente tenga cabida, porque la tarea de una alternativa como es la Mesa de la Unidad, yo no formo parte de ella, pero soy solidario con su política. Creo que esa es... Hablando de eso, y disculpe que lo interrumpa. Sí, cómo no, por Dios. Si fuera en estos momentos secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, ¿qué haría Ramón Guillermo Aveledo? No, es una pregunta muy difícil porque además me coloca en la orilla de la indelicadeza. Yo no soy tan hábil para responder eso sin cometer una imprudencia. Pero seguiría sentado en la mesa de diálogo. Pero lo que yo creo que hay que hacer siempre todo lo posible por explorar todos los caminos. Yo creo que, y yo, como te digo, por eso apoyo la posición de la Mesa de la Unidad y soy solidario con ella. ¿Por qué? Porque la peor diligencia es la que no se hace. Y hay que hacer todas las diligencias. Todas las diligencias porque hay que agotar los caminos para ahorrarle a Venezuela tragedias. Y hay mucha gente sufriendo por hambre, sufriendo por necesidad, sufriendo por falta de medicamentos, sufriendo por la violencia delictiva. No le agreguemos la violencia política, que sería una deriva muy, muy grave y muy trágica para el país. Yo siempre soy del camino cívico y por eso es que creo en la política de la Mesa de la Unidad. La Conferencia Episcopal ha advertido que vamos hacia el colapso y una situación tan grave sin precedentes en el país. Voy a citar a Monseñor Diego Padrón, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que él dice que el Ejecutivo debe responsabilizarse de los cambios radicales que se requieren. El momento es tan tenso y peligroso que no puede lograrse nada mediante el desencuentro. ¿Usted coincide con esta apreciación? Coincido plenamente. Monseñor Padrón ha sido siempre un hombre muy prudente. Además es el vocero de toda la conferencia. Cuando él habla, tiene el respaldo unánime de los obispos del país. El arzobispo de Cumaná no es
una persona amiga de expresiones grandilocuentes ni altisonantes, y lo que está diciendo es con mucha seriedad, advirtiendo que no es que sea un destino fatal el desenlace, es que si no cambiamos las cosas, si no se atienden los problemas, el problema puede ser mucho más grave. Si se persiste en negar la realidad y en, bueno, disfrazar con la propaganda que esto es guerra económica o que esto es tal o cual, eludiendo la responsabilidad, por eso esa llamada a la responsabilidad de los gobernantes. Como hay que, yo por mi parte, invoco también la responsabilidad de los que tienen el papel de ser alternativa, que siempre tienen que encarnar, yo insisto, por un lado la protesta de la gente, el reclamo, la insatisfacción, pero por otro lado la esperanza. Mostrar un camino, una ruta, un destino que nos permita tener la esperanza de un país mejor. El próximo martes, 6 de diciembre, se cumple precisamente un año de que los venezolanos eligieron una nueva Asamblea Nacional. ¿Cómo califica el desenvolvimiento del Parlamento durante este año? Y si tuviera que ponerle una puntuación del 1 al 20, ¿cuál sería la calificación? Ah, qué bueno, qué interesante el modo como lo planteas, ¿no? Pues fíjate, yo lo primero que quiero dejar claro es mi admiración por los diputados y las diputadas. No están cobrando su sueldo. Trabajan con un presupuesto limitadísimo, porque solo para los gastos de personal, los gastos mínimos, bueno, muchas veces falta el agua o se va la luz. No tienen para materialmente nada. No, hay sentencias del Tribunal Supremo para que los funcionarios no concurran y no comparezcan y no colaboren con la Asamblea. Y sin embargo, esa gente ha estado planteando las cosas, debatiendo. Recién se ha terminado la ley de estímulo a la producción nacional, una comisión presidida por Omar Barbosa con una gran seriedad llevó adelante el tema. Han hecho ellos allí un gran trabajo en medio de muy grandes limitaciones. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que el gobierno, que tiene una idea que no comprende que la Constitución diseñó un poder repartido. Una parte del poder lo tiene el Ejecutivo, una parte del poder lo tiene el Poder Legislativo y otra parte es los otros poderes. No es un poder concentrado. Entonces, no comprende que al compartir el poder es para su bien, es para su beneficio que la Asamblea Nacional lo controle. Es para su beneficio que los créditos adicionales o el decreto de emergencia económica o el presupuesto vayan ante la Asamblea y sean aprobados. Te pongo un solo ejemplo también en esto, porque buscando ser lo más pedagógico con la gente. Cuando la Asamblea, cuando el gobierno, mira, debo decir la complicidad, aunque suena muy fuerte la palabra, del Tribunal Supremo, autorizaron para dictar el decreto, por decreto, el presupuesto del año que viene, se están llevando por delante, no a la Constitución solamente, no la historia de Venezuela, se están llevando por delante, Margarita, 800 años de tradición, de control parlamentario del gasto público. Fue a los reyes de Inglaterra en la Edad Media, cuando el Parlamento le puso el límite de que tenía que aprobarles el gasto. De modo que es un gran retraso para Venezuela, que tiene un impacto en la credibilidad internacional del país, que tiene un impacto en el riesgo país, que tiene un impacto en la cotización de nuestra moneda, que tiene un impacto en el crédito y que finalmente perjudica a los venezolanos. Entonces, si uno tendría que calificar de dos maneras. Una relativa al esfuerzo de los diputados, que yo le pondría sobresaliente, y otra, una calificación relativa a la situación del Estado de Derecho, del respeto de la Constitución, que está raspada. En relación a lo que el gobierno plantea, bueno, y no el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, de que la Asamblea ha incurrido en desacato. Lo cierto es que las leyes que se han aprobado no se han podido aplicar. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que el Tribunal Supremo está en desacato de la Constitución. Porque cuando uno revisa, yo estaba trabajando, porque tengo que ir a Valencia la semana que viene a una intervención sobre el papel de la Asamblea en nuestra constitucionalidad. Estaba revisando 20 sentencias. 20 sentencias se han dictado en este año. Ha trabajado como nunca el Tribunal Supremo. 20 sentencias dictadas contra la Asamblea Nacional.
Y cuando uno ve las relativas a la constitucionalidad, las relativas a las leyes, la mayor parte se refiere a constitucionalidad, pero entrando en un debate que es estrictamente político, que no es constitucional y que ni siquiera se refiere a demandas por inconstitucionalidad muchas veces, sino que los magistrados del tribunal entran en consideraciones acerca de la conveniencia política o inconveniencia política de esa ley. Y hay un caso como la ley del bono para medicinas y alimentos de los pensionados y jubilados, en donde no se dice que teóricamente es constitucional, pero es inviable. que es inviable económicamente. Y entonces asume el tribunal un papel que tampoco le corresponde, que es el de analista económico y financiero y fiscal de las leyes, que es un proceso propio del debate parlamentario. Y es allí donde hay que hacer esa justificación. Los diputados contrarios o los diputados tienen derecho a buscar esas cuentas y a ver qué es lo que hay que hacer. Por cierto que las sentencias del Tribunal Supremo con relación a las leyes en este tiempo son distintas y contradictorias con las prácticas que había cuando ellos controlaban la mayoría en la Asamblea Nacional en los periodos anteriores. Con lo cual hay una inconsistencia que de nuevo siembra en la gente la idea de que no hay constitución o de que la constitución es visca, ve para un solo lado o es tuerta. Ve con toda claridad cuando es el gobierno el interesado y en cambio se tapa los ojos cuando es la oposición. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte, economía versus política, con Ramón Guillermo Aveledo esta noche en Al Descubierto. Y continuamos en Al Descubierto conversando con Ramón Guillermo Aveledo. Vamos a hablar ahora de economía. Los economistas plantean un panorama negro incierto para Venezuela. Muy bajos los precios del petróleo, a pesar de que esta semana se logró un acuerdo de reducción de la producción en la OPEP, escasez, desabastecimiento, inflación, la más alta en la historia del país, y baja merma del poder adquisitivo de los venezolanos. O sea, un panorama bastante incierto. ¿Cómo visualiza Ramón Guillermo Aveledo el 2017? Depende de lo que hagamos los venezolanos y depende de lo que haga el gobierno de Venezuela. Mientras sigamos en esta línea de no cambiar nada, de insistir en políticas que han fracasado, no solo aquí, Margarita, que han fracasado en todas partes del mundo, porque estos resultados tampoco son una sorpresa, son los resultados naturales de políticas que son intrínsecamente equivocadas. Si tú acosas a los que pueden producir, los atacas, les impides producir, tanto a los del campo como a los de la ciudad, si tú restringes las oportunidades de escogencia de los consumidores, si tú al atacar la moneda atacas al ahorro, porque ¿quién va a poder ahorrar? Primero porque tiene que gastar todo lo que le entra, pero además porque no hay ningún estímulo para que ahorre, porque la plata que yo guardo en el banco se me vuelve nada por la inflación. No hay ninguna tasa de interés que esté a la altura de la inflación como viene subiendo. Entonces, cuando no hay ahorro, yo no solo no puedo como consumidor invertir en las cosas que me hacen falta, ¿sí? Para comprarme la casa, para comprarme el carro, para comprar las cosas que me interesan más en el largo plazo, pero también yo como empresario del campo, de la ciudad, tampoco puedo calcular. ¿Cómo calculo yo mi inversión? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo sé cuánto tengo que invertir para poder producir y para poder mantener a mis trabajadores y poder ganar dinero, que es el sentido por el cual alguien se mete en una iniciativa empresarial? Entonces,
la inflación no solo es, como dice el lugar común, el impuesto más injusto del mundo, porque perjudica principalmente a la clase media y a los pobres, sino además de eso es una cosa sumamente regresiva porque daña la economía en su conjunto, impide que la economía crezca y que progrese. Entonces, si siguiéramos así como vamos, efectivamente el panorama sería muy negro. Y lo que dicen los economistas, por cierto, no es lo que es demasiado distinto a lo que dice cualquier señora en una cola esperando interminablemente horas. Bueno, yo tengo ya una vida recorrida, tengo 66 años de vida. Es la primera vez que yo veo colas en las panaderías. Por esto, no solo en este país, es la primera vez que veo colas en la panadería de cualquier parte. Yo nunca en mi vida había visto cola en panadería. Ahora no hay panadería en la que no vea una cola. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque la harina de trigo es importada, las divisas se agotaron porque se está produciendo menos divisas que antes y además se gastaron las divisas, se malbarataron en corrupción y en políticas públicas desordenadas. Y tú mencionaste en el razonamiento que acompañaba a tu pregunta una cosa importantísima para los venezolanos, que es la situación de PDVSA. Nosotros, esta situación de PDVSA nos viene en el peor momento. ¿Por qué? Porque el mercado petrolero internacional, su perspectiva es la de un progresivo declive, porque hay distintas fuentes de energía cada vez más económicas, inclusive de hidrocarburos que no son los tradicionales, que compiten directamente con nuestro petróleo. Nosotros estamos produciendo menos porque PDVSA está muy mal, estamos exportando menos cantidad que antes. Eso, PDVSA además está muy endeudada, eso además incide entonces en esta escasez de divisas que tenemos. Por eso es que cualquier cosita hace que el dólar coja para arriba en Venezuela. Cuando en el mundo el dólar baja, pierde valor, en Venezuela adquiere valor. Y alguna gente dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Los venezolanos, el común y corriente no cambia dólares, no, pero lo afecta, sin duda alguna lo afecta la situación y al final los que más pierden son los más débiles, los más vulnerables. En relación a las divisas, esta semana el llamado dólar paralelo subió hasta las nubes y el gobierno nacional dice que esto es consecuencia de la llamada guerra económica. Para Ramón Guillermo Aveledo, ¿cuáles podrían ser las causas de esta subida tan alta? Y si está dolarizada la economía venezolana. Ese dólar no es negro, como dicen dólar negro, ese dólar es rojo. Es rojo porque está asociado a las políticas públicas que el gobierno ha adelantado, a las políticas de controles excesivos, discrecionales y desordenados que han hecho que la economía se empobrezca y que disminuya entonces la oferta de bienes. Es rojo también porque por el gasto público desordenado y por la corrupción se han agotado las divisas y ahora escasean mucho más. Es rojo también porque con lo que ha pasado en PDVSA disminuye el ingreso de moneda dura al país por exportaciones petroleras. Si hubiera una guerra económica, sería una guerra cuyo comando está en el propio seno de la administración. Están quienes están tomando las decisiones. Y a mí me angustia mucho que se insista en esa respuesta propagandística, echándole la culpa a los demás, en lugar de asumir su propia responsabilidad, como ha dicho, por ejemplo, Monseñor Padrón en la cita que tú hiciste. Porque es una grave falta de realismo de parte del gobierno. Lo que indica es un síntoma de una incomprensión de la realidad, de qué es lo que de verdad está ocurriendo. Y eso dificulta mucho las soluciones, porque cuando uno está enfermo, lo primero que tienen que hacer es estar consciente de que está enfermo para poder curarse. Si no, uno jamás se va a curar, porque las cosas que hace, más bien lo que hacen es demorar su curación u operar en sentido contrario a la racionalidad de la terapia. Bueno, aquí nos está pasando eso. El gobierno no reconoce la gravedad de la situación ni reconoce las causas y bueno, ahí están.
¿Está herida de muerte Venezuela? No me responda ahora. En la próxima parte continuaremos conversando con Ramón Guillermo Aveledo. Y continuamos conversando con Ramón Guillermo Aveledo. En la parte anterior hablábamos de Venezuela y le preguntaba si estaba herida de muerte. ¿Esta enferma en terapia intensiva tiene cura? Tiene, cómo no. Si es que lo que tenemos que hacer es dejar estas políticas que son fracasadas y atrevernos a hacer lo que hacen los países que crecen y progresan. Los países que le dan oportunidades a la gente que trabaja, a la gente que invierte, a la gente que hace esfuerzo. Mira, yo que recorro el país mucho porque tenemos un programa del instituto para los municipios y he estado en 71 municipios de Venezuela en todos los estados del país y que he encontrado mucha gente trabajando, mucha gente haciendo cosas, mucha gente que no se rinde, que no se da por vencida y que invierte y que hace esfuerzo. Y esos venezolanos que son inteligentes, que son trabajadores, merecen una oportunidad. No, yo sí creo, como no, aquí lo que está enfermo, herido de muerte es un modelo que es un fracaso, pero el país no, el país tiene mucha fuerza, mucha vitalidad. Esta semana vimos dos hechos que conmocionaron, sobre todo a dos poblaciones importantes del país. 9 asesinatos en Cariaco y 12 en la población de Barlovento. En ambos casos, según la Fiscalía General de la República, están involucrados militares. ¿Qué ha pasado con la violencia en el país? ¿Por qué las medidas que se han adoptado no han logrado reducir la criminalidad y sobre todo la violación de los derechos humanos? Podría responder con mucha amplitud, pero yo no quiero dejar posibilidad de no decir dos cosas que me interesan mucho. Uno, la impunidad. En la medida en que se ha permitido la impunidad, la gente se siente autorizada, o hay gente que se siente autorizada para hacer cualquier cosa. Tiene que haber castigo y que la gente sepa que a la ley hay que respetarla. Y el otro asunto se refiere a la vigencia del Estado de Derecho, que está muy asociado con eso. El hecho de que hayamos disuelto el control entre los poderes, de que el Estado de Derecho esté como relajado, como distendido, lo que ha ocasionado es que no haya seguridad. Y la mejor manera de enfrentar estas cosas es con la vigencia de la ley, con el imperio, como decía Rómulo Gallegos, con el imperio de las leyes bien cumplidas. Esas son dos secretos, dos claves para poder evitar que estas cosas se repitan. Y aquí está puesta a prueba en el sentido la Fiscalía, el Poder Judicial, para que la Defensoría del Pueblo, para que le den respuesta a los venezolanos y para que quede todo clarito, que no vaya a hacer que pasan unos días y se disipa y después se olvida esto, porque eso lo que va a traer es más tragedias en el futuro. ¿Usted cree que debe revisarse el funcionamiento de las llamadas OLP? Yo creo que hay que evaluar las cosas por sus resultados. Si en este tiempo no solo no ha disminuido la delincuencia, la criminalidad, todo indica que ha aumentado, pero además tenemos estos problemas nuevos de aumento en la violación de los derechos humanos, como todas las ONG especializadas en la materia han dicho, es muy evidente que hay que hacer una revisión para tener una política criminal que sea nacional, que sea coordinada entre el Poder Nacional, los estados y los municipios, y que sea acordada por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Eso es lo correcto, eso es lo que se hace civilizadamente, y eso es lo que puede permitirnos que tengamos la paz que la gente necesita. ¿Una reflexión final? Termina un año, empezamos otro. Siempre el fin del año y el comienzo de un año nuevo es tiempo de esperanza. Y yo creo que por encima de todos los problemas tan graves que vivimos, no debemos dejar que nos expropien la esperanza. Eso no se debe permitir. Y eso es una tarea de todos los venezolanos, mantener la fe, mantener la esperanza y trabajar juntos para que este país sea como puede ser, un país donde podamos vivir y progresar en paz.
Muchísimas gracias, Ramón Guillermo Aveledo, por esta entrevista, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por la compañía. Será hasta el próximo domingo. Muy buenas noches.